Desde tiempos tan remotos como cualquiera puede recordar, los carteles mexicanos como el cartel de Sinaloa, el cartel de los Beltrán Leiva y el cartel de los Zetas han aterrorizado a México y a sus ciudadanos. Se sabe que utilizan violencia bruta y torturas demenciales como armas para ayudarles en su búsqueda de territorio, riqueza y poder, sin importarles que sus acciones estén tiñendo las calles de México de color rojo. Las víctimas que se encuentran en manos de estos peligrosos miembros del cartel son secuestradas y luego golpeadas, quemadas vivas o incluso son sometidas a cosas aún peores. Al parecer, el sufrimiento ajeno va intrínsecamente ligado a la imaginación, o al menos lo es así para las mentes maestras que lideran estos grupos delictivos. Pero, ¿qué es peor de ser despojado de tu libertad e incluso de tus extremidades? ¿Y qué tan brutales pueden ser estos métodos de tortura? Únete a nosotros y averigua el por qué el mismísimo gobierno mexicano, así como todo su poderío militar, le teme a las atrocidades inhumanas que los carteles de la droga son capaces de cometer. Número 1. El guiso. Cuando escuchas la palabra guiso, probablemente tu cerebro te transporte a una linda escena familiar en la que tu tierna abuela sirve la comida para todos tus tíos y primos. Sin duda, una hermosa imagen que podrías guardar por siempre en tu corazón. Pero por desgracia, es una fantasía bastante alejada del guiso preparado por los carteles mexicanos. Para preparar el guiso, se llena un enorme barril con agua y ácido sulfúrico concentrado, lo que hace que hierva y expulse un líquido peligrosamente caliente. Una vez que el brebaje mortal está listo, las víctimas de los carteles se sumergen en él mientras aún respiran. Como te podrás imaginar, inmediatamente comenzarían a experimentar un dolor tan insoportable que, en última instancia, conduciría a una muerte lenta y está de más decir que dolorosa. La exposición del ácido en la piel humana produce un efecto devastador, similar a una bomba química. Imagina que la piel es un delicado tejido como una tela fina y el ácido sulfúrico es una bola de fuego que cae sobre ella. Conforme el ácido penetra más profundamente, va carbonizando y licuando los tejidos. Como habrás concluido, el nombre de guiso se le da a este método despiadado, ya que literalmente consiste en cocinar viva a la presa. Algunos miembros del cartel se han hecho famosos por usar el guiso como técnica representativa. Uno de esos hombres es un ex miembro del cartel de Sinaloa, Santiago Meza López. Santiago fue arrestado en 2009 y confesó haber matado y eliminado a más de 240 personas durante sus años activos. Santiago era conocido popularmente en las calles como el Pozolero. Supuestamente se ganó el apodo porque era responsable de cocinar vivas a las personas para los carteles. Según sus declaraciones, no torturó a la gente de esta manera porque quisiera. Afirmó que simplemente estaba siguiendo órdenes de otros funcionarios de alto rango del cartel. Por suerte o por desgracia, supongo que nos quedaremos con la intriga de saber cuál de los altos mandos del cartel era fanático del popular guiso. Aunque, si nos ponemos un poco conspiranoicos, muchas evidencias vinculan al líder supremo de los Zetas, Miguel Treviño o Z40, como el autor intelectual de estas órdenes. Al ver cómo Treviño se estableció como un psicópata cruel y sediento de sangre poco después de asumir el liderazgo del cartel de los Zetas, no es difícil ver por qué esta teoría tiene sentido. Número 2. El submarino y el tehuacanazo. Tradicionalmente el submarino ha existido desde el siglo XVI. Fue utilizado especialmente por la Inquisición española en ese momento para obtener una confesión de presuntos criminales. Pero hoy los carteles le han agregado un toque mexicano mortal. El submarino es un castigo cruel que consiste en verter agua sobre un paño colocado sobre la cara del individuo que está siendo castigado. Esto a su vez restringe la respiración del cautivo. Esta técnica de tortura fuerza el trauma de ahogamiento. Además de causar dolor extremo a sus víctimas, también causa daño pulmonar, daño cerebral como resultado de la falta de oxígeno y, por supuesto,
un trauma psicológico. ¿Qué podría ser peor que esto?, preguntarás. Bueno, curiosamente, en un intento de infligir un sufrimiento indescriptible a aquellos que se interponen en su camino, los carteles mexicanos llevaron este acto ya perverso y retorcido más lejos y agregaron un poco de dolor a la terrible sensación de ahogarse. El tehuacanazo es esencialmente la misma técnica de tortura mediante submarino, pero en lugar de usar agua normal, los miembros del cartel usan agua carbonatada, a veces condimentada con chiles picantes. El agua generalmente se vierte a intervalos para evitar la muerte y prolongar la tortura el mayor tiempo posible. Sin embargo, si se vierte rápidamente, conduce a la muerte por fijación o muerte seca. Número 3. Comida para las mascotas. Si algo hemos aprendido sobre los miembros de alto rango del cartel, es que aman poder mostrar su riqueza mala vida comprando vida silvestre exótica. Y por supuesto, entre más garras y colmillos posean, es aún mejor. Las autoridades mexicanas encuentran a menudo estas peligrosas mascotas en las casas de estos capos de la droga, y resulta que no son solo para presumir. Las desafortunadas víctimas de los carteles mexicanos a veces son arrojadas a áreas cerradas llenas de tigres hambrientos, panteras, jaguares, leones. Por supuesto, solo tendrían unos momentos para suplicar por sus vidas con miedo antes de ser destrozados por los animales salvajes. El narcotraficante Z3 es uno de los líderes del cartel que tenían mascotas salvajes para algo más que mostrar. Heriberto Lascano era dueño de un rancho con varios leones y tigres, y aunque no mataba de hambre a los animales, los mantenía lo suficientemente hambrientos para cuando tuviera una nueva víctima. Se decía que Lascano estaba fascinado por la forma en que sus mascotas destrozaban los cuerpos. Según se informa, disfrutaba viendo el proceso de torturar de sus víctimas. Aquellos que eran lo suficientemente desafortunados como para ser víctimas del Z3 a menudo le daban lo que quería antes de ser despedazados. Pero la mayoría de las veces era en vano, ya que el criminal sentía muchísimo placer al ver sus dolorosas muertes. Número 4. Pelar. Despellejar humanos es una forma de tortura que se ha practicado desde el año 800 a.C. Sin embargo, en tiempos recientes ha sido utilizada por los sanguinarios carteles mexicanos para cumplir diferentes propósitos. En un principio se utilizó esta práctica sobre miembros muertos de carteles rivales para mostrar desprecio total. El propio Chapo fue noticia en 2010 por usar la técnica de tortura de pelado de cara. Según informes, decapitó a un miembro de un cartel rival con una motosierra, le quitó la piel de la cara y la dejó cocida en un balón de fútbol. Por más horrible que parezca, solo empeora porque informes más recientes han demostrado que el pelado de la cara no está reservado para los muertos. Los criminales utilizan cuchillos especiales y quitan lentamente la piel de los brazos, el pecho y las piernas de sus víctimas. Y cuando eso no funciona, recurren a pelar la cara de las víctimas mientras éstas gritan de agonía. Y como dice el refrán, la práctica hace la perfección, por lo que no es una gran sorpresa que estos miembros del cartel se hayan vuelto expertos en desprender el rostro de sus rivales. Además, desarrollaron métodos con los cuales, de alguna manera, pueden quitar la piel de la víctima manteniéndola viva el mayor tiempo posible. Se dice que los hombres a cargo de la tortura dentro de los carteles reservan este cruel castigo para lo peor de lo peor, que generalmente incluye a miembros de carteles rivales, agentes dobles y aquellos que se atreven a robar a la organización criminal. Dicen que pelar caras y desollar vivas a las personas es una de las formas en que el cartel mantiene su reinado de terror en México. Gracias a esto, los carteles creen que están demostrando cuán sanguinarios pueden ser, y la verdad no están lejos de la verdad. Número 5. Desmembramiento. En casi todas las películas centradas en el inframundo criminal, hay una escena gráfica en la que a un tipo que está siendo torturado
le cortan una de sus extremidades. Lo que probablemente no sabías es que estas escenas están basadas en acontecimientos de la vida real. En el peor de los casos, a la víctima se le cortan completamente las extremidades, ya sea un brazo o una pierna. Para llevar a cabo este acto espantoso, utilizan hojas afiladas y pesadas, como machetes, cuchillos de carnicero y hachas, y a veces incluso cuchillos de cocina, y por supuesto, los perpetradores no hacen ningún tipo de esfuerzo por reducir el dolor. De hecho, para acentuar el dolor, los miembros del cartel inyectan a las víctimas morfina, adrenalina o heroína. Esto afectaría el sistema nervioso central de la víctima, haciéndola permanecer despierta sin perder la conciencia durante todo el proceso. Los torturadores evitan cortar demasiado cerca de órganos vitales para mantener a la víctima en un dolor agonizante por más tiempo sin sangrar. La combinación de infecciones por pérdida de sangre y el shock por el dolor extremo proporcionaría un cóctel de tortura lo suficientemente potente como para enviar a cualquiera a tocar las puertas del infierno. Es por este motivo que la pobre alma torturada no tendría más remedio que rendirse y soltar cualquier información que estuviera ocultando. Aunque de todos modos, la mayoría de las veces morirán de dolor aún así. Según los registros, cuando Israel Rincón intentó asesinar a uno de los hijos de El Chapo, el narcotraficante ordenó a sus hombres que lo brutalizaran en todo tipo de formas espantosas que terminaron en el desmembramiento de sus extremidades. Anticipando que las cosas se saldrían de control y que sus hombres terminarían causando que Rincón perdiera el conocimiento, El Chapo tenía un médico en espera. El trabajo del médico era entrar en escena y reanimar al pobre hombre cuando éste quedara inconsciente a causa del dolor, para que de ese modo la tortura pudiera continuar sin interrupciones. Número 6. Guerra psicológica. Contrariamente a la opinión popular, la tortura no siempre se trata de obtener información. La mayoría de las veces, una persona dirá lo que el torturador quiera que diga solo para hacer que el dolor que siente desaparezca. Los carteles lo saben, porque el objetivo principal de la violencia brutal que cometen es para mostrar a los demás lo que pueden y lo que harán si alguien fuera en contra de sus deseos. Una de las formas en que lo logran es a través de una tortura psicológica demencial. En primer lugar, mantienen a las víctimas en habitaciones pequeñas con comida y agua limitadas, haciéndolas vivir con miedo, y eso solo es el comienzo de todo. Luego de un tiempo comienzan las amenazas, en donde por la más mínima y en ocasiones absurdas provocaciones, los carceleros cortan 1 o 2 dedos de los prisioneros. Esto continúa hasta que, en última instancia, a la víctima no le quedan dedos. Lo único que le quedará será el miedo a lo que está por venir, y siempre viene algo peor. Se utilizan todos y cada uno de los medios para asegurar a las víctimas su muerte inevitable si van en contra de los deseos de la organización criminal. Extracción de ojos, rotura de huesos, extracción de orejas y casi cualquier método de tortura espantoso que te puedas imaginar. Estas técnicas también están diseñadas para que los narcotraficantes obtengan el poder de la intimidación, un poder que necesitan para permanecer en la cima de la cadena alimentaria. Lo más aterrador de los peligrosos carteles de México es que no solo necesitan intimidar al público y a sus rivales, sino que también disfrutan haciéndolo. Esto es bastante evidente en el caso de la mujer que es secuestrada por el cartel de los Caballeros Templarios y la obligaron a presenciar cómo quemaban vivo a su marido con un soplete y luego lo decapitaban y lo cortaban en pedazos. Poco después, los pandilleros trajeron a 4 víctimas más a quienes mataron de la misma manera, todo el tiempo asegurándose de que ella lo viera. Luego, los hombres del inframundo arrojaron los restos de todas las víctimas a una zanja y procedieron a agredir sexualmente a la mujer ya traumatizada. Después de haber hecho todo esto, decidieron dejarla en libertad, diciendo que causaría más dolor dejarla viva y sin poder dormir por el resto de su vida.
Número 7. Las cocinas de los carteles. Las cocinas infames de estos carteles mexicanos no son realmente un método tradicional de tortura, sino el vital. El papel inquietante que desempeñan en la sangrienta campaña de la pandilla en las calles merece una mención. Una cocina típica de un cartel presenta huellas de manos ensangrentadas en todas las paredes, ropa sucia y desechada, todo tipo de cuchillas y montones de huesos encima de un gran montículo de cenizas. O al menos así era en la escena del rancho La Gallera, en el norte de Veracruz, solo uno de los 12 comedores de carteles conocidos en la zona. Las autoridades mexicanas han tenido que atravesar montañas de fragmentos de huesos humanos, dientes, uñas y más con la esperanza de identificar a cientos de víctimas que han sido torturadas y asesinadas en el lugar. Se sabía que estas cocinas estaban bajo el control de los Zetas desde 2011 y la usaban para todo tipo de actos brutales como incinerar a sus víctimas. Debes recordar que los narcotraficantes y criminales siempre están acechando en las sombras, listos para sembrar caos y destrucción. Así que si quieres seguir al pendiente de cualquier nueva actualización, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Créeme, no te arrepentirás.